El tema del día de hoy le hemos titulado así: el alma que pecare esta, y ustedes lo saben muy bien, porque la Escritura nos lo dice y nos lo enseña en ese sentido, y ponemos aquí esta imagen que nos dice: el pecado atenta contra la propia vida. Interesante punto de vista, porque nos está presentando una situación que sucede frecuentemente en nosotros y que no la consideramos del todo, y es precisamente esta situación que nosotros tenemos aquí, que nos presenta la situación complejísima de cuando una persona está pecando, de cuando está pecando, porque el pecado lleva a la destrucción, porque el pecado lleva a la muerte. Primero, antes que nada, vamos a definir lo que es pecado, porque eso también me interesa y me parece muy importante para que no nos confundamos y caigamos en comentarios sueltos que no lleven en sí mismo la palabra de nuestro Dios y que no nos presenten realmente la realidad de lo que nosotros queremos hablar en esta ocasión. Acuérdense, el alma que pecare, pero ¿qué es pecado? Porque ese es el primer punto que nosotros deberíamos de estar analizando. En esta ocasión lo tenemos aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo número 3 y versículo número 4. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Fíjense nada más lo que nos está diciendo este versículo, pues nos está presentando una situación en la cual nos está aclarando que todo lo que haces fuera de la ley de Dios, a eso se considera pecado. En el mundo, precisamente todo lo que haces fuera de la ley se le llama infracción. Y en este caso, en la palabra de Dios, todo lo que haces fuera de la ley se le está considerando pecado. Y en este sentido nos está mencionando que todas esas faltas, errores, los tickets, como dicen los hermanos en Estados Unidos, que tenemos, Cristo vino a quitarlos de nosotros y por lo tanto así somos limpios de esa situación. Pero la cuestión está en que todo lo que habíamos hecho antes de Cristo desaparece por su infinito amor y por su sangre. Pero en el momento en el que nosotros, en el instante en el que nosotros estamos cometiendo pecado, estamos transgrediendo, traspasando, violentando la ley de Dios. Entonces, eso es lo primero que quería aclarar para nosotros que estamos estudiando en esta ocasión y lo tengamos muy claro. Por lo tanto, hacer algo, vamos a decirlo por consecuencia, hacer algo que vaya en contra de la ley de nuestro Dios es un atentado contra la propia vida. Es decir, que estamos sustituyendo en esta imagen lo que dice de pecado y lo estamos sustituyendo por la definición que veíamos hace un instante. Todo lo que hacemos en contra de la ley de Dios atenta con nuestra propia vida. Y a esto le vamos a sumar el alma que pecare, el alma que cometiere algo en contra de la ley de Dios. ¿Qué va a pasar con esta alma? Vamos a ver lo que nos enseña la palabra del Todopoderoso para poderlo comprobar. Ya estamos adelantando, ya vamos viendo algunos aspectos. Y aquí nos dice, el alma que pecare, la palabra de Dios nos está presentando, el alma que pecare, esta morirá. Y ahí lo tenemos muy clarita esta situación en lo que ahorita nos está presentando y nos está mostrando en ese sentido. Y entonces es muy interesante lo que aquí se enseña y aquí lo volvemos a presentar para que lo tengamos muy claro. El alma que pecare, esa morirá. Y bueno, aquí nosotros pues vamos a partir de lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, porque pues evidentemente se nos está hablando de una situación muy grave, muy difícil y que necesitamos nosotros atender, porque ¿a qué se está refiriendo este versículo? ¿A dónde nos está llevando en torno a la palabra de nuestro Dios? Ezequiel, vamos a lo que nos enseña el profeta Ezequiel en el capítulo número 18. Y en este sentido yo creo que llevamos definiendo algunas cosas. Dice el versículo, miren, vamos a leer desde el versículo número 1 porque es bien interesante. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Yo siempre menciono que para que lo podamos entender, vamos a tropicalizarlo, es decir, vamos a tener mejor ese dicho a lo que nosotros conocemos. Los padres comieron dulces y los dientes de sus hijos se picaron.
Sí, así es la idea, que lo que hacen los padres tiene una consecuencia, en este caso a través del pecado, en los hijos. Y entonces miren lo que dice nuestro Dios, versículo 3, vean, son palabras del Antiguo Testamento que son muy importantes que nosotros la tengamos. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Y miren lo que nos dice, he aquí que todas las cosas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, y aquí claramente lo está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El alma que quebrantare algún mandamiento del Todopoderoso, esa es la que va a morir. Y entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta de una situación muy especial en el que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Ahí es una situación en la cual no le podemos dar vuelta a lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. Pero yo quisiera que repasáramos lo que nos dice Deuteronomio, porque ahorita viene siendo un momento muy interesante para tocar este versículo. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Deuteronomio capítulo número 5 y versículo número, vamos a ver aquí, cuando nos dice el versículo número 2. No te harás imagen para ti escultura ni imagen de cosa alguna que esté arriba de los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos y las honrarás. Fíjense, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los cuartos y a los que me aborrecen. Ah, caray. Vamos a ver lo que tenemos en la diapositiva. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Pero ahora nosotros estamos leyendo un versículo que nos permite entender que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos que me aborrecen. Es decir, como que aquí nos damos cuenta que la paga del pecado ya no solamente quedó en el hombre pecador, sino como que en el hijo también llegó a tener una consecuencia, llegó a tener una situación grave en ese sentido. Y entonces, pues aquellos enemigos de la palabra de nuestro Dios, pues resulta ser que cuando empiezan a estudiarla y empiezan a analizarla, pues en ese instante dicen, hay una contradicción. Y nosotros ponemos la pregunta, ¿hay una contradicción? Y ponemos aquí, notemos lo que el mandamiento enseña sobre la maldad, sobre la descendencia, mientras que el profeta nos dice que solo los que pecan sufren las consecuencias. Y por eso les decía que en la lección que tendremos el día de mañana es muy importante que nosotros vayamos viendo estos aspectos que se nos van presentando y que yo quisiera que nosotros lo tuviéramos muy presentes en el momento en el que estamos estudiando la palabra del Todopoderoso. Porque evidentemente aquí, cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos analizando, pues se nos presentan cosas muy particulares, porque vean, aquí como que dice, y habrá una contradicción, y por eso las huellas de los pies que se están presentando ahí, para poder tratar de entender, ¿a poco se están contradiciendo? ¿A poco hay una situación? A ver, no hay que confundirnos, no hay que tener dudas en ese sentido, y aprovechando que estamos en lo que viene siendo la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio, pues es muy importante que nosotros vayamos viendo lo siguiente. Deuteronomio capítulo número 11 y versículo número 2. Vean esta situación, porque estamos hablando el alma que pecare, y estamos hablando de esa situación que trae unas consecuencias. Dice el versículo número 2, y comprended hoy que no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido. Aquí ya nuestro Dios está mencionando algunas situaciones que tienen que ver con el castigo, que tienen que ver, vaya, que Dios está castigando. Pero vamos a ver y vamos a entender el propósito, porque aquí nosotros tenemos que hablar conforme a lo que es para nosotros, lo que somos hijos de Dios, y que debemos de entender todas las cosas que son reservadas para nosotros. Y por eso le estoy diciendo, el alma que pecar, y por eso es que este tema, que no tenía mucho que lo habíamos tratado, pero que ahorita consideramos que era importante retomarlo, pero haciéndole los ajustes pertinentes, era necesario tomarlo o analizarlo para que viéramos estos aspectos y tengamos muy claro las situaciones. Versículo número 1.
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, en coherencia a lo que estábamos planteando hace un rato. Versículo 2, y acordarte has del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y aquí fíjense cómo se dice una situación muy interesante, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense, aquí ya nos está presentando la palabra de por la parte que tiene que ver con la prueba. Y ya nos está diciendo que las pruebas tienen que ver para saber lo que se encuentra en el corazón. El versículo es claro y contundente. Anótenlo, mañana lo van a necesitar en la parte de la mañana, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón. Y la última parte que dice, para saber si ibas a guardar o no los mandamientos. Versículo 3, sigamos, porque aquí ya nos está hablando de las pruebas y nos está diciendo cuál es el propósito. Versículo 3, y te afligió e hícete tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado por estos 40 años. Fíjense, ya nos está hablando de todas las condiciones que le concedió nuestro Dios al pueblo de Israel. Te afligí, te hice tener hambre, pero también te di de comer, cosas que tú no conocías. Y ahora lo que me interesa es cuando dice el versículo número 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Sí, porque cuando un padre te castiga, no lo hacen ni para matarte, ni para acabarte, ni para destruirte. Si nosotros entendemos el castigo precisamente como una llamada de atención que el Señor te hace, es para que tú regreses a donde Él se encuentra, para que tú regreses a donde Él te llama. Y por lo tanto, entonces nosotros estamos viendo aquí la enorme diferencia entre cuando te están castigando por algo que hiciste mal, alguna situación, pecado, vaya, pecado, alguna transgresión que hayas realizado. Entonces el Señor te está llamando la atención, pero con el propósito de que tú te reencamines, porque, insisto, se compara con el amor del padre hacia el hijo, y que el padre al hijo no va a castigar a un hijo de manera que lo mate, lo castiga para que no vuelva a hacer lo que hizo incómodo o impropio o inadecuado. Le está reprendiendo justamente con esa situación. Y aquí no olvidemos la parte que tiene que ver con las pruebas, que tienen que ver con la evaluación, la parte de observar, de calificar lo que tenemos en el corazón, si vamos a guardar los mandamientos o no. Las pruebas tienen ese propósito. ¿Por qué quiero diferenciar esto y por qué tienen que ver con el tema de lo que nosotros estamos hablando en esta ocasión? Ya veíamos, habrá una contradicción en el momento en el que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, y en la parte, el alma que pecare. O sea, ahí está tocando el punto fundamental de lo que nosotros estamos viendo justamente en ese sentido, y que aparentemente habla de una contradicción, pero que se complementa perfectamente con lo que ahorita estoy mencionando. Hay que saber diferenciar castigo, prueba, y que nosotros sepamos cuándo se aplica una y cuándo va la otra. Ahora, dice el libro del profeta Ezequiel nuevamente en el capítulo número 18, que hace un rato ya estábamos leyendo, y que estábamos diciendo lo de si los padres comían los dulces y los hijos eran los que tenían las caries. Sigamos leyendo, versículo número 5. Fíjense en el ejemplo que la misma palabra de Dios nos pone. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno,
el deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al logro, perdón, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, entre mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Y otra vez nos regresamos a la idea que aquí se está presentando. El alma que pecare, esa morirá. Pero si una persona es justa, una persona se aplica en las cosas de Dios, una persona se esmera en cumplir con el mandamiento, esa persona no puede morir. Al contrario, tiene que estar atento a todas las cosas que el Señor le está dando y habrá de tener bendición. Esa persona, y aclaro para decirlo, por eso estoy como que relacionándolo, no como, lo estoy relacionando con lo que habremos de ver mañana en cuestión de esta lección tan especial que habremos de tener, primera del segundo trimestre de este año. Perdón, sí, primera lección del segundo trimestre, porque debemos de tener claro que una persona que se porta bien, una persona justa, una persona que obedece el mandamiento de nuestro Dios, esa persona en el momento en el que sufre alguna situación, porque no perdamos de vista que así como los impíos, nosotros que somos hijos de Dios, también podemos padecer y sufrir cosas inadecuadas, como pueden ser situaciones como muerte, como pueden ser situaciones de cosas graves, un asesinato, o cosas que... Pero si era tan bueno, ¿por qué padeció así? Bueno, la Escritura nos lo presenta que podemos padecer en ese sentido, pero en este caso debemos de tener que una persona justa, una persona que vive en las ordenanzas de nuestro Dios, esa persona va a tener pruebas. Vayamos con el libro de Génesis, capítulo número 22, para tener muy claro esta situación. Fíjense lo que nos está presentando y por eso me interesa mucho que vayamos viendo estos versículos y lo tengamos muy claros en ese sentido. Y aconteció, versículo 1, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Aquí está hablando de que Dios tentó a Dios. Si nosotros vamos a otras versiones, si nosotros acudimos a otras versiones, nos vamos a dar cuenta de que en el momento en el que aquí se presenta, por ejemplo, la Biblia al día, la forma correcta de traducirlo dice, pasando cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham, lo puso a prueba. Fíjense lo que está sucediendo. Algunas versiones, sobre todo las antiguas, como 76, siguen mencionando que está en que Dios lo está tentando, pero ya las más modernas, en cuestión del análisis de la palabra, ya nos están presentando que puso a prueba. Entonces, en este sentido, vemos ahí que se da una situación de prueba. Abraham se estaba portando bien, era justo. Entonces no podía ser castigado de algo que no había hecho. Él tenía que ser puesto a prueba y él atendió conforme a la prueba. No podía ser castigado porque estaba obedeciendo perfectamente el mandamiento que se estaba dando en ese sentido. Y bueno, esto nos estamos regresando porque nos damos cuenta de que, a ver, aclaremos, no hay contradicción en la palabra de nuestro Dios, no hay una contradicción. La respuesta debe ser muy clara. Y en este sentido, bueno, ya nos está dando la situación de cuando se nos habla justamente de la educación de los niños. A ver, bueno, aquí me voy a regresar. No, aquí me voy a regresar. Aquí me iba a regresar. Porque nos dice el mandamiento que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y en esta cuestión, cuando dice que visita la maldad, vamos a darnos cuenta que cuando los versículos están hablando, ya sea en Deuteronomio o en Éxodo, capítulo número 20 y versículo, vamos a tomar el mandamiento, cuando dice el versículo número 5, que visito, esta es la parte importante, cuando habla de que visito la maldad, porque ya espero con los versículos que hemos tocado, que nos quede muy claro que lo que la persona hace va a ser calificado por eso, va a ser castigado por eso, se le va a llamar la atención por el pecado que él hace. El alma que pecare, esa morirá. Las cosas que él haga va a sufrir las consecuencias, no sus hijos, no sus hijos.
Este versículo cuando dice que visito la maldad de los padres, este versículo cuando nosotros nos vamos al hebreo para poder tener muy claro, aquí lo tengo el mismo versículo, Éxodo 20, versículo número 5, y cuando dice que visito, aparece esta palabra, espero que la alcancen a ver muy bien ahí, sé que en sus pantallas aparecerá muy chiquitín, muy chiquito, es la palabra H6485 y que nos dice pacat, pacat. Y esto lo que nos va a llevar es precisamente esta palabra pacat, nos va a decir que en diferentes traducciones o posibilidades de traducción, visitar con intención amistosa u hostil, por analogía, supervisar, reunir, acusar, cuidar, extrañar, depositar. Y esto es lo mismo que aparece aquí, pacat, y es lo que les estoy presentando en cuestión de la intención de que va a supervisar, va a estar acusando, va a estar cuidando, va a estar depositando. Y justamente eso es lo que tenemos aquí en la educación que se imparte a los hijos. Es decir, que Dios va a estar supervisando la educación que nosotros le damos a los hijos, de tal manera que los hijos no pagan por las acciones de los padres. Los hijos no pagan por el pecado de los padres. No, el alma que pecare, esa morirá. Pero sí es importante mencionar que los hijos van a tener consecuencias de nuestras acciones, consecuencias de lo que nosotros hacemos bien o mal. Y por eso ponemos aquí esa imagen que la distorsioné un poquito. Antes la tenía que se veía claramente lo que ahí sucedía, pero yo lo distorsioné porque justamente eso es algo muy triste ver cuando una persona está fumando, pues los hijos van a aprender a fumar. O sea, esto es una realidad. Esto no es algo que estemos inventando. No, 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 no. Esto se va a imitar. Esto es una situación que se va a estar, vaya, reproduciendo porque el padre lo hace, el hijo lo hace, la mamá lo hace, la hija lo hace o al revés, pero siempre se va a dar esta situación. Pero que el hijo siga esta situación no es que la maldad o el pecado de los padres tenga consecuencia en los hijos. La tiene en la cuestión de la educación, pero no en la cuestión de que si a ti te castigo, a ti te reprendo, también voy a castigar a tu hijo. No, eso no es así. Eso no se va a dar. En la palabra de Dios esta estación no se da y nos regresamos a Ezequiel capítulo número 18 porque hace un momento que estábamos leyendo íbamos avanzando y poníamos a una persona justa, una persona llena de muchísimas virtudes y que estaba realizando todas las cosas perfectamente bien y nos estaba diciendo, este es justo, el versículo número 9, este es justo, vivirá, porque andaba en los mandamientos de nuestro Dios, de acuerdo al versículo número 9. Pero sigamos leyendo. Ahora, versículo número 10. Mas si engendrare, fíjense, ese justo, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, diere a usura y recibiere aumento, ¿vivirá éste? No vivirá, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, pero si éste engendrare hijo, fíjense, perdón, aquí me detengo, él ya está hablando, este muchacho se portó muy mal. Este que se portó mal, a pesar de que su padre era justo, él, por portarse mal, va a morir. Y aquí podríamos decirlo al revés. Si el padre es justo, entonces ¿por qué el hijo va a pagar las cuestiones? No, es que el hijo, por cometer pecado, va a morir por su propio pecado. De tal manera que no se dan las situaciones tal cual, como lo estábamos mencionando hace un rato, de que lo que el padre hace, el hijo lo va a pagar. No, eso no es así. Cada quien es responsable de sus situaciones. Versículo número 14, en ese sentido. Y vuelvo a repetir, el justo lo que puede vivir solamente son pruebas, porque no puede tener castigo, porque está viviendo conforme a lo que Dios le entrega, perdón, lo que Dios manda. Fíjense, ya pusimos, o nuestro Dios a través de Ezequiel nos pone el ejemplo del justo que va a vivir y su hijo
que lamentablemente vive en pecado y éste va a morir. Pero dice el versículo 14, hablando de ese hijo pecador, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no empañare, ni cometiere robos, al hambriento diere pan de su pan y cubriere de su vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere mis derechos y anduviere en sus ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto morirá. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el hijo de este muchacho, el pecador, si él hace las cosas correctamente porque está obedeciendo los mandamientos del Todopoderoso, entonces éste no morirá. Si éste no peca, no tiene por qué morir. Si pasare por una situación impropia, difícil, complicada, este muchacho estaría en una prueba, pero no estaría recibiendo un castigo, porque el castigo está asociado, insisto, con una situación de no cumplir los mandamientos. Y por eso los ejemplos son muy claros. El versículo número 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá de su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto, vivirá. O sea, ya más claro ya no podemos ser. La palabra de Dios es sumamente contundente en este sentido de lo que nos está presentando. Versículo número 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, el impío, será sobre él. Así es que es muy importante. Aquí debe decir, la impiedad del impío será sobre él. Aquí, en esta forma en la que está escrita, le falta la letra D, pero sí debe de llevarnos justamente en ese sentido. Y por lo tanto, nos estaría presentando justamente esta situación de que nadie va a pagar por los pecados del otro. Pero insisto que sí hay consecuencias. Y hay situaciones que deben de quedar muy claras. Alguien en alguna ocasión me preguntaba por la situación que se da con David. Ustedes lo recordarán perfectamente. Cuando David resulta ser que, pues no portándose de la manera más adecuada, ustedes recordarán que el capítulo número 11 nos enseña que él comete pecado y toma a la mujer de Uría Eteo. ¿Se acuerdan de cuando se da toda esta situación? Y que inclusive ella queda embarazada y se lo hace a saber al rey David. Y que David, y estoy mencionando todo el caso para que lo tengamos muy claro, y que David inclusive trata de que aquel hombre duerma con su esposa para que así piense que el hijo que va a tener aquella mujer pudiera pues llamarse y decirse que era su hijo. Pero resulta ser que este hombre Uría Eteo nunca hace eso, nunca va a dormir con su esposa porque él quiere cuidar al rey, y entonces a David no le queda otra más que mandar la orden de que se le ponga al frente de la batalla y se le desampare, y entonces pues muera así tal cual. Y entonces, pues ustedes recordarán que esto se da, muere Uría Eteo, y pues David, pues ya pensando que esto era muy fácil, dice, pues bueno, pues ya, pues voy a tomar a aquella mujer, y va y se toma a aquella mujer como suya, y bueno, pues está esperando a su hijo. Llega Natán y le llama la atención a David y le dice una parábola, un hombre rico, un hombre pobre, el rico le quita la única oveja que tiene el pobre, y resulta ser que hace un festín para alguien y se levanta David bien enojado y dice, vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte. Aquí estoy presentando los versículos, no los estoy leyendo completamente, pero ustedes los pueden darse cuenta de lo que estamos mencionando. Y entonces cuando dice, sí, le dice Natán, tú eres aquel hombre. Fíjense nada más.
tú eres aquel hombre. Imagínense cuando él se sienta de ese impacto de saber y de que ha condenado a alguien, pero es él el que se está viendo gravemente afectado por su propio juicio. Y acuérdense del dicho que dice, el pez por su propia boca muere. Y en este caso, pues fue así. Y entonces, pues nuestro Dios tiene misericordia con él y dice, no vas a morir tú, no te vas a morir tú por lo que has hecho, por lo que mataste a Uría Eteo y tomaste a su mujer, no te vas a morir tú, porque inclusive hasta lo dice el mismo David, versículo 13 del capítulo número 12 del segundo libro de Samuel, pequé contra Jehová y entonces Natán le dice, también Jehová ha remitido tu alma, no morirás, porque él sabía que debía de morir. Tenía que darse esa situación, pero aquí miren lo que le dice Natán, mas por cuanto este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, o sea, lo que hiciste fue terrible, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y entonces hay quien pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué el niño paga con su vida por la situación que hizo David? ¿Por qué se va a morir? E inclusive el versículo siguiente es muy claro, dice, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David y enfermó gravemente. O sea, ¿por qué el niño está padeciendo por lo que hizo el padre? Ah, porque las acciones que uno tiene sí tienen consecuencias. Lo que tú haces sí tiene consecuencia, hermano y hermana, y no necesariamente implica el hecho de que nosotros vayamos a morir debido al pecado y que nuestros hijos por ese pecado van a morir. No, eso ya lo explicamos. El alma que pecar esa morirá. Pero ¿saben qué? Hay consecuencias. Lo que ahorita hemos hablado del COVID y que se dice, hay secuelas. Pues en este caso es lo mismo, hay una secuela de las acciones. Tú lo haces, pero hay una repercusión. Y en este caso, fíjense nada más esta cosa tan terrible. Aquella mujer, bueno, comete adulterio porque David la fuerza. Imagínense la parte complicada de que el rey te esté pidiendo que tengas ese contacto muy pesado, muy difícil en ese sentido, no quiero ni pensarlo, pero se da esta situación y entonces él y peca y entonces, fíjense nada más, como hiciste algo, hay una repercusión. Es cierto, no te vas a morir, pero viene una situación que es muy terrible. Le quitaste la esposa al otro. Pero aquí viene la situación. Hay una secuela o una consecuencia. Y esa consecuencia es ese niño que tuviste en pecado no se va a dar. Y fíjense nada más, si no es un castigo tremendo para David, de que él en ese momento muera. El niño pues era niño y no quiero pensar lo que pudo haber sido el hecho de que muriera en ese momento, pero pues realmente no tenía conciencia de la vida ni demás situaciones en todo esto, pero realmente el que sufre por todo esto evidentemente es David y sus compañeras, aunque los versículos no nos lo presentan como tal, pero hay una consecuencia. Yo lo menciono justamente en esta situación. En el caso, por ejemplo, de su servidor, pues bueno, mi papá, pues digámoslo así, que no fue nadie cercano a la palabra del Eterno e hizo muchas cosas que no son las mejores, digámoslo así en ese sentido, hasta el grado de tener, pues vaya, varias mujeres y tener en ese sentido también, pues varios hijos fuera del matrimonio, algunos de la edad de mis hermanos, algunos de mi propia edad, lo cual implica que estaba de un lado para otro y en ese sentido, él delante de Dios habrá de tener, pues ahora sí que el pago a sus acciones, pero en nosotros sus hijos, aparte de que también era un fumador, de que también era bebedor, una serie de condiciones muy complicadas, pues resulta ser que nosotros pues no fuimos así. Pero sí hay secuelas y secuencias y secuelas de todo esto y consecuencias de todo esto. Y en este caso, pues va en el sentido de tener algunas afectaciones, como el hecho de tener un tumor en la cabeza. Uno de mis hermanos en la espalda, otro de mis hermanos, bueno, con problemas de aprendizaje, etcétera, porque hay secuelas. Hay secuelas.
Hay cosas no es que nosotros la veamos como que Dios se equivoca. No, es que hay consecuencias. Hay consecuencias de tus acciones. Por eso es que no solamente se trata de que cuando cometes un pecado estés pensando en el que tú eres el que se va a morir, alguna secuela le vas a dejar a tu hijo. Como el hecho de que si tú te mueres a causa de cometiste adulterio, ya dejaste a tu hijo sin un papá. Fíjense nada más. O ya dejaste a tu hijo sin una mamá, porque estás cometiendo adulterio. Va a tener consecuencias, secuelas muy graves en ese sentido. Por eso es que la palabra de Dios es perfecta, es clara y es contundente. Quien peca se condena. Así de fácil. El alma que pecare, esa morirá. Y perdón, también en este sentido, por lo que estoy mencionando de la cuestión de que el padre comete una falta o vive en pecado y los hijos tienen consecuencias, secuelas de esa situación, como pueden ser enfermedades o demás situaciones, también lo podemos decir en el sentido de que los hijos, bueno, pues tienen la posibilidad de limpiar el error, pero esa situación en la que viven o vivimos no se trata de que como tu papá pecó, tú también ahora tienes pues el castigo debido a ese pecado. No, en el hijo, si hay consecuencias, secuelas del pecado, como lo estoy mencionando ahorita, por ejemplo, pensemos en el caso que mencionaba de que el papá que muere por adulterio y ahora esa familia se quedó sin hijos, bueno, los hijos no es que estén siendo castigados, los hijos están siendo probados juntamente con la mamá. Probados a su pequeña edad, bueno, si ustedes quieren verlo como una situación más enfocado hacia ella, pero es una situación en la que nosotros veríamos este aspecto, pero no es que los hijos pagan por el pecado de los padres. Eso jamás, jamás. Nadie va a pagar por el pecado del otro, ni porque el otro lo haga, ni porque, pero sí habrá secuelas o consecuencias. La siguiente, nadie paga por el pecado del otro. Bueno, creo que habíamos sido claros en ese sentido. Y aquí es donde nos quedamos y lo que el versículo y el mandamiento sobre todo nos está llevando. Sí hay responsabilidad en lo que se le enseña a los hijos. Sí hay una responsabilidad. Si tú le enseñas a tu hijo ser un pecador, un mentiroso, un ladrón, alguien deshonesto, entonces tu hijo lo más seguro es que él va a pagar por el pecado que él haga, pero justamente que implica el sentido de que Dios va a estar visitando, observando la enseñanza que tú le estás dando a tus hijos, porque en este caso responderán a acciones que no son correctas, acciones que no son adecuadas. Los hijos, recuérdalo bien, imitan tu acción, imitan tu proceder, imitan lo que tú haces. Si eres un buen siervo de Dios, ellos también lo serán. Si tú no quieres servir a Dios, tus hijos no lo van a obedecer, pero se la estás enseñando, no porque tú le vayas a hacer que ellos paguen por lo que tú estás haciendo. Ellos tendrán posibilidad de escapar de eso, pero las posibilidades serán pocas si tú no te esmeras, te esfuerzas, trabajas y luches para lograr justamente de que esto venga a ser justamente una cuestión de muchísima bendición para los demás. Tienes que esforzarte por lograr justamente eso. Y aquí podríamos leer justamente aquellos versículos en los cuales cuando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Se acuerdan? En la carta, perdón, en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 9, en versículos 1 al 3, y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y que Jesucristo claramente les contesta, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él, lo cual nos estaría llevando también al sentido de las pruebas que estamos mencionando. Entonces, es un tema bien interesante, es un tema muy hermoso, es un tema precioso, pero también es un tema muy intenso porque habla justamente de esta situación del pecado y de las consecuencias que pueden existir en unos y otros. Pero nótese, mi pecado no lo pagarán mi hija, ni mi esposa, ni mis hermanos. Mi pecado lo pagaré yo.
Pero si yo no sé enseñar a mi hija en el camino de Dios, lamentablemente yo la estoy encaminando a que ella viva también en pecado y por consecuencia que también por su pecado ella muera. Pero si yo obedezco, atiendo, me esfuerzo y enseño a través de mi ejemplo a ser un buen siervo de Dios, como lo veíamos en el versículo que estábamos mencionando, entonces cualquier cosa que pase será para que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos, y paz. La paz siempre sea en sus corazones y como lo tenemos ahí, paz a vosotros.